Bueno, esa es la cuestión. En todo caso, nosotros esperemos a ver qué dice el coordinador. Vamos a tener nosotros clase en principio normal el martes, ¿no? De 7 a 10. eh, Porque no sé si lo que van a hacer es más bien mover la capacitación, no sé, porque eso también puede pasar, que muevan la hora de la capacitación y nosotros, pues no nos pasa nada. Pero bueno, veamos qué pasa. Yo en todo caso les comento eso como para ir, ir pensando, ¿no? En qué horario sería más adecuado, una cosa así. También yo le puedo proponer al coordinador, para que no sea tan pesado ni el viernes ni tal, que yo llegue un poco más tarde a la capacitación, es decir, entre a las 9 de la mañana, por decir algo. Entonces tendríamos clases de 7 a 9, teníamos las 2 horas y, y la hora que faltaría le compensamos el viernes. Como eso no, pues ahí lo que hacemos es solo invertir la carga, entonces sería solo al revés. Esa también es una opción, ¿no? Y no les perjudicaría mucho a ustedes tampoco, porque estaría dentro de los horarios ya previstos. Eso sería. Bueno, pero vamos conversando y yo les cuento el próximo martes a ver cómo me ha ido, qué me han dicho y tal, ¿no? Una cuestión que estaba un poco preocupado. Yo cargué el examen en principio y como vi que nadie ha rendido el examen, le volví a dar el examen que era supuestamente para ayer. Yo le acabo de actualizar, lo vi, siempre veo los exámenes antes de clase. Em, Hay un tema ahí que sí, ese es un error mío que se me pasó por alto decirles. Como ya empezamos un segundo tema, el examen está cargado en la pestaña del tema 2, ¿no? O sea, no está ahí la pestaña del tema uno, no está ahí el examen, es examen 6 y está en la pestaña 2. Entonces, digamos, yo creo que sí es mi error no haberles dicho a ustedes que tenían que rendir el examen, pero en la pestaña de al lado, y no estaba cargado, o sea, seguramente si entraron y vieron a alguien, no está el examen, pero está en la pestaña de al lado, ¿no? En la 2, porque ahí dice tema uno y tema 2 tienen que entrar en la pestaña de al lado. Entonces, en todo caso, como creo que ese sí es una falla mía no haberles dicho, el examen de esta semana está cargado, pero en la pestaña 2 recuerden ustedes, hay que entrar a la pestaña 2 y ahí hacer el examen. Eh, y yo ya le puse hasta el domingo, porque ya ni modo, pues ese ya es una falla mía. Así que está hasta el domingo para que puedan rendir el examen, ¿no? Yo le actualicé ya hoy porque no, o sea, antes de la clase normalmente veo los resultados de los exámenes y lo que vi es que nadie ha entrado. Entonces ya supuse que era un error de mi parte. Así que bueno, les cargué y eso está para que rindan examen hasta el día domingo, ¿no? Por favor. Vamos a chequear a alguien, por favor. Si alguien tiene algún problema, me escribe o algo para solucionar eso. En todo caso, está ahí, ese está como un aporte. Bueno, vamos a continuar un poco analizando los temas. Ya les comparto la página en blanco. Está aquí. A ver, una de las cosas que veamos a dónde. A ver. A ver. Ya. Em, Nos toca ver los tipos de personas, ¿no? A ver, yo quiero quedar esto súper claro, ¿no? Nosotros estábamos viendo persona jurídica ya, ¿no es cierto? Em, a ver, vamos a ir viendo este tema. Señor Cuero, deme un ejemplo de persona jurídica. Ya lo hicimos esto la última clase, pero no importa, vamos a retomar eso. Ya, pues, personas jurídicas son las instituciones que tienen que ver
donde se delega, son la fiscalía, las unidades judiciales. Ok. Y las que tienen las personerías jurídicas para usufructuar siempre, estar encaminado en algo trámites legales pertinentes para. Ok, entonces las instituciones, ¿no? Instituciones, ¿ya? ¿Quién más? Señor Guzmán, deme un ejemplo de persona jurídica. El Consejo de la Judicatura podría ser uno. Sí, ese fue el de la semana anterior. Deme otro ejemplo, por favor. De la clase anterior, quiero decir, no de la semana anterior. Otro ejemplo deme, señor Guzmán, por favor. No se me viene nada a la mente. Nada. Bueno, No. señorita Zavala. Ok, parece que estaba muteado gracias mi teléfono, mi micrófono. Entonces les preguntaba, señorita Zavala, un ejemplo, por favor. Nada. Señorita Tello, un ejemplo. Un ejemplo de persona jurídica, por favor, señorita Tello. Nada. No le entendí un poco entrecortado. ¿Qué me decía? Nada. Señorita Robinson, un ejemplo, por favor. Un ejemplo es la corporación Set Energy. Es una empresa. Sí, ¿a qué se dedica esa empresa? Esta empresa es de Guayaquil y se dedica a tipo
electricidad, Hola. a vender productos de electricidad, todo eso. También podría ser la empresa de cerveza. ¿Cómo se llama la empresa de cerveza? ¿Se acuerda? No. Piensa en Cervecería Nacional. ya, Cervecería Nacional. Está bien, ¿no? Está bien. 2 ejemplos están bien. Está bien. Señorita Contreras, por favor, un ejemplo, persona jurídica. No he recordado mucho, pero ya como dice mi compañera, que es una empresa, aquí investigué un poquito y dice, una persona jurídica es una entidad legal creada por la ley para realizar actividades comerciales o tener derechos y obligaciones, similares a los de una Ya, persona física. ya, pero eso es lo que ya vimos en la clase anterior. Lo que le pregunto ahora es un ejemplo. Un ejemplo es lo que necesitamos ver. No tengo mucho conocimiento ahorita, pero por lo que dijo mi compañera, es como que para realizar actividades comerciales, ¿no? Como que una empresa. Ya, pero necesitamos, o sea, necesito que El ejemplo, claro. vayamos, claro, necesito un ejemplo. O sea, a ver, la cuestión es la cuestión es muy fácil. Nosotros tenemos que tener súper claro este tema. ¿Por qué? Porque en el futuro ustedes van a tener que aprender a qué es lo otro, ¿ya? Y nosotros no queremos mezclar los conceptos, ¿ya? Las cosas que van pasando. Yo les voy a explicar, yo creo que no está del todo claro el tema, porque, digamos, no aparecen los ejemplos y no está muy clara la situación. Profe, Entonces dígame, señor Cuero, por favor. también, digamos, puede ser una dirección de tránsito, un registro de la propiedad, una Correcto, notaría. correcto, son personas jurídicas, así es, así es. Es correcto, o sea, en teoría es correcto. Yo les voy a mostrar ahora, como para que quede más claro, ¿no? Yo la clase anterior les hice no soy muy bueno dibujando, así que les pasé les hice unos símbolos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con uno de los símbolos, ¿ya? El símbolo de persona jurídica que vimos la semana anterior, ¿ya? Que es este. Y vamos a definir esto de así de una vez para ver que quedemos todos claros. A ver, en términos generales, hay 2 tipos de personas jurídicas, ¿ya? 2 tipos. Entonces, hay el tipo A, vamos a decir, son personas jurídicas de derecho público. Nunca nos olvidemos que la persona jurídica, como definición, siempre va a ser un ente ficticio, ente o entidad, ¿no? Ente ficticio o ficticia o entidad ficticia, también llamado ente moral, que es una forma de decirle que no existe en la realidad. O sea, en realidad no existe. No existe, o sea, nosotros a una persona natural le podemos ver, le podemos tocar, pero a una persona jurídica no, porque no existe en la realidad, es una creación legal, es una entelequia. Ahí, esa es una muy buena manera de definirle, ¿no? La persona jurídica es una entelequia, ¿ya? No existe, ¿ya? Es algo así como un fantasma, ¿ya? Solo tiene ser legal, no real, legal. Solo existe en la ley. Entonces, por eso se llama también persona legal, ¿no? Ente moral, persona moral también. ¿Ya? Ahí hay un montón de definiciones. Entonces, lo que queremos que quede claro es que la persona jurídica es un ente ficticio. Entonces, a ustedes les preguntan, ¿qué es una persona jurídica? Directo tienen que decir, es un ente ficticio.
Ente ficticio es una institución. Es la mejor forma de definir. Institución. Es una institución. Esa es una persona jurídica. Ahora, las personas jurídicas son de dos clases. Hay unas personas jurídicas de derecho público y otras personas jurídicas de derecho privado. Hay unas de derecho público y otras de derecho privado. Vamos con las de derecho público, ¿ya? La Constitución les va a señalar básicamente cuáles son las personas jurídicas de derecho público, pero por excelencia, la más grande persona jurídica es del Estado, es del Estado ecuatoriano. Esa es la principal persona jurídica que existe. Esa es la persona jurídica que contrata con el Estado vecino, que firma convenios internacionales, que llega a acuerdos, que suscribe convenios internacionales. El Estado es la persona jurídica más grande que existe. ¿Sí? Es del Estado, ¿ya? Es del Estado. ¿Ya? Esa es la persona jurídica que digamos, por excelencia. Ahora, ¿qué otros ejemplos tenemos? ¿No? Aparte del Estado, ¿ya? Todos los ministerios son personas jurídicas. Los ejemplos, está el MIES, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿sí? El Ministerio del Ambiente, Agua y Transformación Ecológica, ¿no? ¿Cuál más? Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, etcétera. Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Todos esos son personas jurídicas, toditos. Entonces ahí tienen 1000 ejemplos, ¿ya? Entidades y organismos de control, ¿ya? Entidades y organismos de control, ¿ya? Ahí tenemos la Procuraduría, las superintendencias, la Contraloría General del Estado, etcétera, ¿no? Ya. Las entidades dependientes del sector de la función ejecutiva. Ejemplos. Ahí tienen otro montón de ejemplos. Uno facilito, el servicio de rentas internas. Ya, la policía. Policía Nacional. El ejército. Ya. A mí se me ocurren algunas que son, a veces no. El INAMI. Ya. Las agencias de regulación. Todas esas son ejemplos, todas, ¿no? Toditas, todas. ¿Ya? ¿Qué más? La Asamblea Nacional es un ejemplo. Digamos que en la función judicial, por ejemplo, en la función judicial, ahí tenemos la Corte Nacional, es un ejemplo, las Cortes Provinciales, el Consejo de la Judicatura, que mencionamos la semana anterior,
de participación ciudadana. El Consejo Nacional Electoral. Ya. Ahí tienen una lista gigante de ejemplos, ¿no? De qué es lo uno y qué es lo otro. Ahora, también, si ustedes consideran, si se consideran básicamente, ¿cómo explicarles? Si se consideran, parece que se colgó, o se colgó esto. Hola. Sí, se me escucha. Sí, sí me escucha, ya. Que a ratos les veo que se les cuelga y tal la transmisión. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las entidades locales que también tienen personería jurídica. ¿Cuáles son esas entidades locales? Bueno, ahí tenemos los gobiernos descentralizados, ¿no? Provincial. Gobierno descentralizado provincial es una persona jurídica. Esmeraldas, de Manabí, Los Ríos, del Oro, Guayas, Santa Elena, todos, ¿no? Todos son personas jurídicas, ¿ya? Los municipios también. ¿Ya? Esas son entidades. Y también son entidades las empresas públicas. CENEL, por ejemplo. SELEC, por ejemplo. CNT, por ejemplo. ¿Ya? Todas las empresas públicas. ¿Sí? Y las corporaciones que forman parte de los municipios, ¿no? Bueno, todas esas son entidades públicas. Ustedes ven, aquí está una lista enorme, ¿no? De ejemplos, ¿ya? Todos estos son ejemplos, todos son buenos ejemplos de personas jurídicas, ¿ya? Desde el punto de vista público, son personas jurídicas de carácter público, ¿no? Eso es primordialmente. Ahora, vamos con el sector privado, ¿ya? Con el sector privado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud respecto de esa lista. El registro civil también, profe. Civil está aquí, ¿no? Ok, está el registro civil también. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra? Nada más, ya. Ok, bueno, esto con las personas jurídicas de derecho privado, ¿ya? De derecho público, perdón. Ahora, vamos a ver personas jurídicas de derecho privado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, digamos, como que dos elementos claves, ¿ya? Aquí la diferencia va a ser que las personas jurídicas en el derecho privado son de dos clases también, ¿ya? Hay personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro y personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, ¿ya? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa fines de lucro y sin fines de lucro? El lucro es básicamente, cuando nosotros definimos esto, lucro es ganancia, utilidad, rentabilidad. El lucro es lo que uno gana, ¿ya? Tener fines de lucro quiere decir que nosotros vamos a obtener una ganancia o una actividad
una utilidad, un ingreso, una rentabilidad derivada de nuestra actividad. Por ejemplo, si prestamos servicios legales, el lucro sería el valor que nosotros ganamos resultante de haber restado lo que nos ingresó de lo que nos egresa, ¿no? El lucro es, en resumidas cuentas, una forma de definirle también es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Siempre que sea un valor positivo. ¿Qué pasa si la diferencia entre ingresos y gastos es negativa? ¿Cómo se llama eso? ¿Se les ocurre? ¿Qué dicen, señor Sinisterra? O señor Ponce. No lo escuché muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, nosotros tenemos en cualquier contabilidad de una empresa ingresos y gastos, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es, cuando la diferencia entre ingresos y gastos es positiva, eso se llama lucro o ganancia o utilidad. ¿Qué pasa si es negativa? ¿Cómo se llama? Se llama sin fines de lucro, profesor, disculpe. No. No. No se llama sin fines de lucro, eso es otra cosa, ¿ya? Por favor, señorita Robinson, dígame. Ah, perdón, no le entendí. No, porque eso, a ver, esas son ciertas palabras que vale la pena definirles. A ver, les voy a poner aquí con claridad. A ver, nosotros en una institución, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener ingresos, ya, ingresos y gastos. Me voy a saltar un poco más acá para que se vea mejor, ¿ya? Ingresos y gastos. Siempre en una empresa va a haber eso. ¿Ya? Vamos a tener ingresos por un lado y gastos por otro. ¿Ya? Entonces, supónganse que sea una empresa que se dedica a prestar servicios legales. Digamos que se juntan entre 3 de ustedes, ¿no es cierto? Se juntan la señorita Tello, el señor Cuero y la señorita Robinson. Y dicen, bueno, ya nos graduamos de abogados, vamos a hacer un consorcio jurídico. Entonces, ustedes se ponen, me invento, ¿no? Ustedes se van a poner como ejemplo, ya, ustedes se van a poner consorcio jurídico, la ley S.A., ¿ya? Como ejemplo, ya, esa es su empresa. Entonces, ¿cuáles van a ser sus ingresos? En general, todos sus ingresos tienen que ver con los trámites que hagan, ¿no? Asesorías, trámites, juicios. Es decir, todo eso es lo que ustedes le cobran a sus clientes. Ustedes tienen unos clientes, pues algunos necesitan hacer registros, cambiar, digamos, adquirir bienes, para eso necesitan escrituras públicas, otros necesitan ir a juicio, otros necesitan solucionar la situación de sus hijos, un divorcio, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, todos esos son sus ingresos. Supongamos que eso, digamos que en valores económicos, digamos que ustedes durante todo el año facturaron, no sé, $30,000, ¿ya? Todo el año.
¿Ya? Ustedes ganaron $30,000. Pero no solamente tienen esos ingresos, resulta que sí tienen gastos, pues porque generalmente, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan una secretaria, por ejemplo, o secretario, porque ustedes están trabajando, salen a hacer trámites, se reúnen con clientes, no pueden estar todo el día contestando el teléfono, tienen eso. Servicios básicos que necesitan, tienen su oficina, ¿no? Servicios básicos que pagan luz, agua. Entonces no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. A ratos se silencia, disculpen que no, a veces no sé, el programa es un poco raro y se silencia. Entonces, necesitan, digo, varios elementos. Necesitan pagar personal, puede ser una secretaria, puede ser también, a veces se requiere un mensajero. Ya un mensajero se requiere a veces, ¿no? O mensajera, ¿ya? Entonces, ahí están algunos costos, no son todos. Pagar servicios básicos, pagar el arriendo de la oficina, ¿no? Papelería, porque se hace una serie de cosas, ¿no? Papelería. Son gastos, ¿no? Supónganse que esos gastos ustedes les tomó $20,000, ¿ya? Durante el periodo que... Ya. Entonces, ustedes tienen un ingreso de 30 y un egreso de 20, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes una utilidad, que es o sea, el resultado de esto es una utilidad, ¿no es cierto? Que nosotros le vamos a decir utilidad o ganancia, ¿ya? De $10,000. Ya, esta es su ganancia. Esta es la ganancia de la empresa, ¿ya? Este valor es al que le llamamos de lucro. Este valor es de lucro. Ujú. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, este es, digamos, la idea de lo que es el lucro. Ahora, supongamos lo mismo, ¿ya? Esta es una ganancia, ¿ya? Aquí el lucro es positivo o la ganancia es positiva porque ustedes han tenido una diferencia que les favorece. Sin embargo, veamos otro ejemplo, digamos que es un poco al revés, ¿no? Un segundo caso. Y entonces aquí pongamos que en realidad ustedes no lograron sino 18,000, ¿ya? Entonces en este caso, esa utilidad ya no pasa a llamarse ganancia, que era la pregunta, se llama pérdida. Ustedes ganan o pierden, ¿no? En su negocio. Entonces no les fue muy bien, solo hicieron 18,000 y gastaron 20,000. Hay una pérdida, ¿ya?
esa utilidad es negativa, se llama pérdida, ¿ya? Y es una pérdida, normalmente la pérdida se representa entre paréntesis, ¿no? ¿Ya? Pero esto que ustedes tienen sigue siendo lucro. Sigue siendo lucro, pero es negativo, porque han perdido. Ya, pero sigue siendo lucro. Su empresa sigue siendo una persona jurídica con fines de lucro, porque ustedes buscaban ganar dinero. Perdieron, pero eso es una eventualidad. Ustedes, su intención era ganar dinero, ¿ya? Ganar dinero, esa era su intención. Entonces, lamentablemente no se pudo, ¿ya? Lamentablemente no se pudo. Pero la idea era ganar dinero. Entonces, ¿cómo se llama cuando uno gana? Pues se llama ganancia. Cuando uno pierde, se llama pérdida. Entonces, eso es lo que, por eso es que los balances de las empresas, normalmente ese balance se llama pérdidas y ganancias, balance de pérdidas y ganancias, que uno gana o pierde, ¿no? Ese es el tema. Pero, finalmente, el fin que yo tengo de formar una empresa como esa es ganar dinero, o sea, tener un lucro, ¿ya? Un ingreso, una utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplos de empresas caben dentro de este? Bueno, aquí están una serie de entidades que van a tener esos fines, ¿no? Entonces yo les contaba la semana anterior que Corporación Favorita es un ejemplo. Ejemplos ya de la realidad, ¿no? Corporación Favorita es un ejemplo. Corporación El Rosado, que es la competencia. Ya. Les decía Almacenes Tía. Estos son todos supermercados, ¿no? Todos tienen negocios de supermercados. Pero hay una serie de ejemplos, ¿no? Que nosotros tenemos. Digamos que todas estas cadenas, ¿no? Todas las cadenas que tienen que ver con restaurantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si hay, o sea, no sé los nombres de todas, ¿no? Algunas yo conozco porque he visto, ¿no? En las facturas. En las facturas normalmente que le entregan, ahí se ve el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo he visto esta. Ya. Entonces me dicen, ¿y eso qué es? Arc Gold del Ecuador, dice, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ellos tienen McDonald's, ¿no? Es McDonald's eso. ¿Ya? Es la empresa que es dueña de la marca. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y hay así algunas entidades. Por ejemplo, yo he visto Ecuauto, ¿ya? Ellos son una empresa que vende vehículos Chevrolet, ¿no? Por ejemplo, he visto Casavaca también. Yo no sé si hay sucursales en Esmeraldas de estas. Esta es compañía limitada, en cambio, Casavaca. Ellos venden también vehículos, Toyota, ¿ya? Y luego, unos que sí han visto, estoy seguro que han visto que son empresas, son los bancos, pues, los bancos y las cooperativas mutualistas. Pichincha, Guayaquil, Produbanco. O cooperativas, ¿no? Una cooperativa que yo sí he visto en Esmeraldas, he visto incluso en Quinindé, ¿no? Ahí tienen una serie de ejemplos, ¿ya? Y todos tienen que ver con lucro, todos tienen que ver con ganar dinero, ¿ya? Y así ustedes pueden, se les puede ocurrir un montón de cosas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea central de esto? La idea central es que la empresa
es otra persona, ¿ya? La empresa es otra persona. Entonces, en el ejemplo que yo les había planteado, ¿no es cierto? En este ejemplo, yo les había dicho, alguien, ok. A ver, tenía alguna pregunta, alguien me levantó la mano, pero no sé si si era el señor Guzmán que estaba tratando de ingresar nada más. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Es claro esto o no? Es la hora de preguntar, por favor. ¿Es claro este tema? Sí. Señor Simisterra, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, señor Cuero, ¿qué dice usted? ¿Está claro? Profe, Dígame. me hizo una pregunta, disculpe. Sí, sí está claro el tema. Sí, profe, sí, sí. Sí, ok. Que, Señorita, profe, ese es dígame. como las empresas, como hay unas que pertenecen al sector financiero y una al sector no financiero. De ahí vienen las fundaciones No, y es, los... o sea, Ahí va. fundación es otra cosa. Ya vamos a ver inmediatamente, vamos a ver. Fundaciones son sin fines de lucro. Ya vamos a ver. Ya, eso está enseguida, ¿ya? No, estas son solo compañías con fines de lucro, ¿no? Con fines de lucro, ¿sí? Eh, y bueno, ahí tenemos un margen más o menos amplio, ¿no? Ok, señor Guzmán, ¿está entendido el tema? No me escucha, señorita Tello, ¿qué dice usted? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. Señorita Robinson, Sí, profesor. sí. Señorita Contreras ya me dijo que estaba claro. Señor Ponce, Sí, ¿está profe. claro? Sí. Sí, Ya, profe. Sí. tiene que quedar súper claro. Ok. Bueno, yo lo que quiero es mostrarles otra cosa también, que es muy importante y que funciona, digamos, dos elementos que son claves dentro de esta definición. La una es cómo se forma la, digamos, voluntad de la compañía o de la empresa o de la institución o de la persona jurídica, ¿no? Recuerden ustedes esto, ¿ya? Nosotros, todos, cada uno de nosotros somos personas naturales. Cada uno de nosotros somos sujetos que tienen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, entre nuestros derechos están desde el derecho a la vida, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, ¿no? Eso ya hemos visto. Y dentro de nuestras obligaciones están el cumplir las cosas para las que nos comprometemos. Por ejemplo, si es que nos comprometemos a pagar un arriendo, esa es nuestra obligación, pagar el arriendo, porque estamos recibiendo a cambio el derecho de vivir en un sitio, ¿no es cierto? Pagar nuestras deudas es nuestra obligación, pagar impuestos es nuestra obligación, ¿no es cierto? Entonces, cumplir la ley es nuestra obligación, o sea, si manejamos, pues respetar las señales de tránsito, todo eso son obligaciones nuestras, ¿no? Mientras caminamos, o sea, todo eso es derechos y obligaciones, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Entonces, lo que les quería decir es que básicamente nosotros somos personas individuales, ¿ya? Ninguno de nosotros nos parecemos. Entonces, haciendo un parangón con lo que veíamos la semana anterior, ¿no es cierto? Supongamos que eh, yo tengo una idea de negocio, ¿ya? Yo tengo una idea de negocio, cualquiera que sea, ¿ya? Entonces yo estoy aquí, ya tengo una idea para emprender en mi negocio, ¿no? Y tengo, digamos, mis compañeros en la universidad, que es el caso de ustedes, pues resulta que les puede parecer significativamente bien hacer ese negocio, ¿no?
Entonces, ¿cuánto mide esto? Ya. Ya, supongamos que aquí tenemos unos, lo que están tratando de demostrar es que aquí hay tres personas, digamos, que bien pueden ser cualquiera de nosotros, ¿ya? Cualquiera de nosotros. Ahorita estamos, por ejemplo, en pantalla la señorita Tello, el señor Cuero y yo. Y la señorita Robinson está también. Pongámosle a ella también, ¿ya? Entonces nosotros estamos aquí los cuatro. Y digamos que nosotros, viene un día el señor Cuero y me dice, oigan, yo tengo una idea de un negocio que puede funcionar. Y nos plantea la idea del negocio, ¿ya? Nos plantea la idea del negocio y entonces nosotros decimos, bueno, parecería que puede ser una buena posibilidad, ¿ya? Entonces los cuatro nos juntamos y los cuatro llegamos a un acuerdo sobre qué tipo de negocio vamos a hacer. Puede ser desde venta de ropa hasta servicios legales, lo que sea que queramos hacer, ¿no? No importa en realidad. La cosa es que nosotros hemos decidido hacer un negocio, pero nos resulta mejor constituir una empresa, una sociedad legal, un ente ficticio. Entonces nosotros constituimos esa empresa, ¿ya? Entonces, a esa empresa que está aquí, la hemos constituido nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros nos hemos juntado, nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido constituir una empresa, ¿ya? Y aquí está esa empresa, ¿ya? Hemos hecho eso, nos hemos juntado los cuatro. Lo que les quiero decir y que tiene que quedar claro es que esa persona jurídica, esa empresa que está representada en el dibujo por un edificio, esa empresa es una persona distinta a los cuatro, ¿ya? Nosotros cuatro, cada uno tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿ya? En general los derechos son más o menos los mismos, ¿ya? Tenemos más o menos los mismos derechos. Las obligaciones van a ser diferentes entre nosotros cuatro. ¿Por qué? Porque unos, por ejemplo, no tienen una casa propia, entonces tienen que arrendar y pagar un arriendo. Esa es una obligación que unos tienen, otros no tienen. Por ejemplo, unos están estudiando, otros no. Entonces, unos tienen obligación de estudiar, otros no tenemos obligación de estudiar. Unos estamos trabajando, otros no están trabajando. Entonces, unos tenemos obligación de prestar nuestros servicios a cambio del salario, otros no. Bueno, y así, ¿no? Hay derechos y obligaciones, siempre, ¿ya? Cuando nosotros constituimos la empresa y formamos esta entidad que están ustedes viendo aquí, nosotros lo que estamos haciendo es crear otra persona. Es otra persona, diferente de nosotros, ¿ya? Diferente de los accionistas o socios que han constituido esa empresa. Somos diferentes, ¿ya? Entonces, la empresa tendrá sus propios derechos y la empresa tendrá sus propias obligaciones, ¿ya? De hecho, eso se ve con mucha facilidad en el tema de impuestos, ¿ya? Nosotros pagamos ciertos impuestos y la empresa tiene que pagar otros impuestos, o sea, que no tienen nada que ver con nosotros, porque genera otras obligaciones, ¿ya? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. La empresa, ¿no es cierto?, no es lo mismo que los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa o los accionistas o socios, como se llaman, son personas distintas a la empresa, ¿ya? Y eso es como, de alguna manera funciona, ¿ya? Entonces, esa es la idea general y eso es algo que les quería decir. Y lo otro que les quería decir es que se deriva de esto también, es que los derechos, y esto guárdense bien porque esto van a usar el resto de su carrera también, es importante. Y les voy a poner entre comillas, ¿ya? Aquí. Los derechos y obligaciones son correlativos.
Eso está súper subrayado. Los derechos y obligaciones son correlativos. ¿Qué significa eso? Significa que por cada derecho que nosotros tenemos hay una obligación. Por cada derecho hay una obligación, siempre. Como en la compraventa, por ejemplo, cuando uno compra algo, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a recibir y tenemos la obligación de pagar. Lo mismo si uno es el vendedor, tiene la obligación de entregar el bien o el servicio y recibir el pago, es su derecho, ¿ya? Entonces, eso pasa siempre. Hay derechos y obligaciones que son correlativos. O sea, siempre hay un derecho para cada obligación, un derecho para cada obligación, siempre, ¿ya? En todas las relaciones jurídicas. Y eso es algo que va a pasar en este campo, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, aquí estos son ejemplos, ¿ya? Estos, digamos, las cuestiones teóricas que deberíamos saber. Y finalmente, aquí tendría que ponerles dos de las leyes generales del Ecuador que regulan personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, ¿ya? Dos de esas leyes son la ley, que la una, el nombre exacto, a ver, bueno, la una es la ley de compañías, ¿no? Esa es clara, clarita. Y la otra, déjenme ver el nombre exacto, porque el nombre exacto... A ver, ¿dónde tengo eso? ¿Dónde tengo eso? A ver. Ya. Y el código. Ya. Entonces, este Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Compañías son las dos normas jurídicas que regulan. Hay otras, pero que hay ley de cooperativas también, pero estas son las dos principales, ¿ya? El Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Compañías regulan todo lo que tiene que ver con la forma en que se constituyen las instituciones privadas o personas jurídicas privadas con fines de lucro, ¿ya? Con fines de lucro, ¿sí? Eso en esencia, esa es la idea general. Ahora, así como existen personas jurídicas con fines de lucro, tenemos personas jurídicas sin fines de lucro que estaban aquí, ¿no? Aquí está. Que es lo otro que nos faltaba analizar, ¿ya? Las personas jurídicas sin fines de lucro son entidades, son instituciones cuyo objetivo no es ganar dinero, no es ganar dinero. Por lo general, estas entidades, en general, no es la regla, ¿no? Porque hay clubes y hay cosas. Pues en general, la regla general de esto es que en general tienen una finalidad social o pública. Ya, en general tienen una finalidad social o pública, o sea, no tienen fines de lucrar, no tienen fines de ganar dinero, sino de hacer una labor que sea social. Pero digo en general, ¿no? Eso quiere decir que no todas hacen eso, porque hay otras entidades que hacen otra cosa, ¿ya? Como los clubes, por ejemplo, ¿ya? Y ya les voy a dar algunos ejemplos de eso, pero vamos a ir por lo principal, ¿ya? Vamos a ir por lo principal. Pues una de las cuestiones que son el punto de partida es que las entidades sin fines de lucro, voy a usar este ejemplo, ¿no? ¿Ya? Voy a usar este ejemplo, pero aquí con mucho más cuidado. Las personas sin fines de lucro
y digamos que este ya no es un ejemplo, ¿ya? Las personas jurídicas sin fines de lucro son de dos clases, o hay dos ejemplos de esto. Las corporaciones y las fundaciones. Es lo que me preguntaba el señor Cuero. Me decía, ¿y estas fundaciones, no es cierto? Que me decía de las personas que no están en el sector financiero, ¿no? Bueno, están aquí. Y las fundaciones son personas jurídicas sin fines de lucro, no tienen fines de lucro, ¿ya? Entonces aquí hay ingresos por algunas actividades. Aquí ya no hay actividades lucrativas, sino simplemente ciertas actividades que pueden generar un ingreso, ¿ya? Y hay ciertos gastos, pues le voy a poner dependiendo de, vamos a hacer ingresos que dependen de la actividad. ¿Ya? ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces la actividad es la beneficencia. Es la beneficencia, ¿ya? Y bueno, acá por ahí es lo mismo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que siempre la utilidad en estas instituciones, la utilidad siempre es cero. Siempre. O sea, ellos por ley tienen que gastarse todo lo que ingresó, por ley. Porque no pueden tener lucro. No puede haber lucro. Tienen que gastarse lo que ingresó. Siempre tienen que quedar en cero. O sea, no hay lucro, no tiene fines de lucro. Siempre en cero. Entonces, todo lo que ingresa, siempre en cero. Siempre va a ser. ¿Ya? Y entonces aquí empiezan a haber una serie de cosas, ¿no? Una serie de ejemplos, ¿ya? Porque al ser corporaciones o fundaciones, ¿ya? Tienen esa característica, ¿no? De que son instituciones que no buscan fin de lucro. Ojo, y aquí digamos que una aclaración. Ustedes van a encontrarse normalmente con ciertas entidades que usan el nombre corporación, pero que no necesariamente son o tienen fines de lucro, ¿ya? Eso tiene una razón de ser, ¿no? De hecho, yo les puse un ejemplo entre las que tienen fines de lucro, que está aquí primerita, o dos les he puesto, ¿ya? Que dicen corporación, pero no son entidades sin fines de lucro, son precisamente ejemplos de entidades con fines de lucro. De hecho, la corporación Novoa también lo es, la corporación de la que forma parte el actual presidente de la República, Corporación Novis, también es una persona jurídica con fines de lucro. Les explico por qué pasa eso. Es porque la palabra corporación en inglés tiene otro significado. Y nosotros aquí hemos mal utilizado esa palabra porque nuestro Código Civil le asigna una calidad de sin fines de lucro. Pero nosotros usamos muy comúnmente este significado que es un significado más inglés, porque en inglés las corporaciones, corporations que les llaman en Estados Unidos o en Inglaterra o en el mundo en general, las corporaciones tienen una connotación de utilidad o ganancia. Pero nuestro Código Civil no les trata así, pone textualmente que se trata de entidades que no tienen fines de lucro, ya no tienen fines de lucro. Entonces, siempre va a haber una confusión en ese caso. Entonces, yo lo que siempre les sugiero es que como que revisen qué tipo de compañía es, porque, por ejemplo, en Corporación Favorita, al final les aparece una sigla, que es esa, SA, acá también. Es una sigla
que significa sociedad anónima, ¿ya? Y las sociedades anónimas, como las compañías limitadas, las compañías en comandita, simple, por acciones, todas esas son personas jurídicas con fines de lucro, ¿ya? Son con fines de lucro. Es solamente la modalidad de la empresa, ¿ya? Ustedes ven al final compañía limitada, o sea, CIA, punto limit, LTDA, punto. Esa es una sigla que ya les dice a ustedes qué tipo de compañía es. Ese es lo importante en realidad. Entonces, aunque diga Corporación Novoa, si al lado dice SA o dice CA, que es compañía anónima, es más o menos lo mismo, pues ya ustedes pueden darse cuenta que se trata de una entidad con fines de lucro y no al revés, ¿ya? Porque las entidades sin fines de lucro, por lo general, son entidades que tienen, como les he dicho, una finalidad social o pública. Entonces, entre los mejores ejemplos, ¿no? Que tenemos de corporaciones o fundaciones sin fines de lucro está la Lotería Nacional, que es una entidad de beneficencia y es uno de los temas importantes, ¿no? Es una sociedad eh, que está dedicada a, digamos, vender billetes de lotería y con eso mantener sus obras de beneficencia en Guayaquil, ¿no? Porque es la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ya. Ya, ellos tienen la Lotería Nacional, ya, esa entidad que es dueña de la Lotería Nacional, es la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Pues con eso ellos, con ese dinero que les ingresa por la venta de la lotería, ellos hacen obras sociales, mantienen hospitales gratuitos para la gente, centros de atención al adulto mayor, los ancianos, o sea, tienen obras de beneficencia, ¿no? Y normalmente esta es digamos, la estructura, ¿no? Y de ahí están, digamos que dentro de estos ejemplos, ahí están todas las organizaciones no gubernamentales, que les denominamos ONGs, ¿no? Ahí están todas, las que se puedan imaginar. Yo algunos ejemplos sé más en el campo ambiental, que es mi campo. Fundación Natura, WWF, The Nature Conservancy. Ahí hay un montón de esas fundaciones. La Unión Mundial para la Naturaleza. Bueno, en español creo que es UICN, creo que es en español. Ya. Entonces ahí están un montón de fundaciones, ¿no? De algunos temas, la misma ONU, está ahí, el PNUD. O sea, ahí están un montón de instituciones. Esas son instituciones que no tienen fines de lucro, ¿ya? No tienen fines de lucro, ¿sí? ¿Qué más? Vista para Todos. ¿Qué he visto yo? Vista para Todos. Club de Leones. Ya, están ahí un montón. ¿Ya? O sea, todas estas, aunque bueno, quizás estas dos, aunque sí, yo creo que sí son organizaciones no gubernamentales, están metidas ahí. Ahí tienen. Ahora, también muchas entidades educativas no tienen fines de lucro, o sea, no buscan el hacer, el ganar dinero. Entonces, ahí hay colegios. Yo en Esmeraldas no sabría qué colegios tendrían ese carácter. Son colegios privados, ¿no? Que le cobran una pensión que es relativamente baja y digamos, que cubre los costos, ¿no? Pero no conozco en Esmeraldas así ejemplos específicos de entidades educativas, ya sea escuelas o colegios, que tengan ese carácter. Yo les puedo dar algunas en Quito, pero seguramente no las conocen o no las han oído mencionar. En todo caso, hay algunas. Pero sí les puedo dar un ejemplo de estas que ustedes sí conocen, que es la PUSE, ¿ya? La PUSE. Y hay otras, ¿no? La Universidad Salesiana también.
¿Cuál otra es? La UTE me parece que es también. Entonces ahí tienen algunos ejemplos, ¿ya? Y como les decía, bueno, no todas son temas de beneficencia o no todas se refieren a una actividad social o pública, ¿no? No todas se dedican a eso, porque hay otras que son entidades no necesariamente sin fines de lucro, pero que digamos que tienen una estructura no para ganar dinero propiamente, pero sí para hacer alguna actividad en especial. Entonces, esas son otras cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas organizaciones comunitarias. Por ejemplo, la CONAIE es una de esas. ¿Ya? CONAIE. La CONFENIAE. No son entidades. De hecho, también los partidos políticos tienen estas características, ¿no? Los partidos políticos también. O sea, son entidades que no tienen fines de lucro, pero que efectivamente tienen una actividad que no genera lucro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Profe, las cooperativas de vivienda también. Cooperativas de vivienda, pero sí, algunas, pero a ver, pero eso también es un tema, yo le diría que algunas, no todas. O sea, necesita tener un documento de creación. Algunas cooperativas de vivienda probablemente lo tienen, pero no creo que sean todas, ¿ya? Porque normalmente no, digamos que la cooperativa de vivienda es simplemente una forma de definir un barrio o un sector en un barrio, ¿no? Y normalmente, lo que yo les diría es que normalmente en la generalidad de los casos no hay personería jurídica ahí, casi nunca. Pero hay algunas que sí tienen, digamos, por el tamaño, porque forman asociaciones, ¿no? Que tienen algún fin en particular, pero no siempre, o sea, no siempre. Y yo diría que es la mayoría las que no tienen de cooperativas de vivienda. Pero bueno, es una manera de verlo, ¿no? Más bien, pensemos, digamos que otro de los ejemplos que a veces nos llevan a confusiones, los clubes deportivos. Los clubes deportivos, esos tienen personería jurídica, la mayoría, ¿no? La mayoría. Están conformados, generalmente a esos clubes deportivos antes les daba el proceso de creación el ministerio, en su momento el Ministerio de Bienestar Social estaba hecho cargo de eso, pero ya se han ido creando otras instancias y hoy en día ya digamos, algunos tienen personería jurídica, los más grandes tienen en general personería jurídica, ¿no? El Barcelona, por ejemplo, el Emelec, esos son equipos actuales que sí tienen personería jurídica porque en realidad se volvieron instituciones grandes, ¿no? La Liga de Quito, así, el Nacional, o sea, son equipos que en algún momento han alcanzado digamos, o sea, tienen un flujo económico que hace lo hagan a través de una institución. Y esas instituciones, pues, son reconocidas legalmente, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? En otros países los equipos de fútbol son empresas, ¿no? Son realmente empresas. Aquí todavía no hemos dado ese salto, yo creo que ninguno es empresa todavía, a pesar de que creo que el Independiente del Valle pues, me Claro, parece que profe. ellos están constituidos. Así como usted lo indica, acá en Esmeralda tenemos también algunos clubes de fútbol que últimamente se están posicionando en lo que es la división Serie B, y el Ministerio del Deporte ha habido bastantes inconvenientes por lo mismo de la modalidad de los nombres. Por ejemplo, ahorita el Ministerio del Deporte
es la que da el criterio y la resolución actualizada. Y, por ejemplo, el club ya son clubes especializados dedicados a la práctica del deporte profesional. Ahí tienen que tener formaciones, les obligan a tener una escuela a los menores de edad para que... Claro, o sea, es correcto, ¿no? Porque es una actividad en específico que no tiene fines de lucro, pero que tiene que estar reconocida. Y es correcto, ¿no? Es el Ministerio del Deporte hoy el que regula todas estas cuestiones con los equipos de fútbol. Entonces, es eso, ¿no? Y hay un montón de asociaciones deportivas, ¿no? Em, por ejemplo, nosotros acá, generalmente nosotros... digamos, casi siempre los ejemplos que a mí se me vienen a la mente son ejemplos de acá de Quito, de Pichincha, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se tiene la Concentración Deportiva de Pichincha, que es una entidad, digamos, también con personería jurídica, que no se dedica al fútbol, por ejemplo, sino a otros deportes, ¿no? Atletismo, boxeo, halterofilia, eh, Profe, se le fue el audio, disculpe, no se lo escucha. de deportes y tiene su personalidad. Hay un montón de ejemplos y un montón de características. A ver, ahí ¿no me escuchan? ¿No se me escucha? Está como entrecortado, profesor. A ver, voy a quitarle le quito un momento la cámara para que ustedes puedan, no sé si se me escucha mejor ahí. Sí. Sí, ok. Ya, entonces, lo que les decía es que todos estos son ejemplos de personas jurídicas, digamos, de derecho privado. Unas, como hemos visto, tienen fines de lucro y otras no tienen fines de lucro. Ahora, ¿cuál es la ley que regula estas instituciones sin fines de lucro del Código Civil, ¿no? Este es el instrumento regulador. Esa es la ley que les regula, el Código Civil, ¿ya? El Código Civil va a ser la normativa que les está las regulaciones del caso, ¿ya? Bueno, hasta ahí nosotros las personas jurídicas de derecho público, derecho privado. Pero hay un caso especial de personas jurídicas y en la ley de compañías, la ley de compañías, ¿no es cierto? Prevé una figura especialísima, ¿ya? Que es la llamada empresa de economía mixta, ¿ya? Ese es un caso especialísimo, es el único caso, ¿no? Un caso muy especial que tiene que ver con una empresa que tiene fines de lucro, o sea, es una empresa que tiene fines de lucro, que está regulada por la ley de compañías, ¿ya? Regula la empresa de economía mixta y que está conformada por el capital, digamos, de esa compañía es público y privado. O sea, mezcla las dos cosas, ¿ya? Es como una especie de híbrido entre las dos, ¿no? No es una persona jurídica solo de derecho público y no es una persona jurídica solo de derecho privado, sino es las dos. Ese es un caso bien especial, es un caso bien puntual, está en la ley de compañías y es el único caso en el que se podría decir que es una compañía, digamos, mixta, ¿no? Que es una mixtura entre ambas, ¿ya? Eso en términos generales. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? ¿O está claro?
Señor Simisterra, ¿está claro o hay preguntas? Estoy claro, profe. Es claro. Señor Cuero, ¿es claro o hay preguntas? Oh, sí estamos, profe, estamos claros. ¿Correcto? Señor Guzmán, por favor. Señor Guzmán. Señorita Tello. ¿Estamos claros o no? Una pregunta. A ver, dígame. Mire, la Universidad Técnica de Luis Vargas Torres esa es sin fines de lucro, ya que la financia el Estado, pero entraría en esta categoría que usted nos está dando. Está acá. La Luis Vargas Torres está acá. En la de público. Aquí, así es. Universidades. Y aquí le vamos a poner Luis Vargas Torres. ¿De acuerdo? Esa es, por ejemplo, una muy buena pregunta, ¿no? Ese tipo de cosas sí son importantes. Esa es pública totalmente, ¿sí? Ok, chévere. Señorita Robinson, ¿es claro o no? Sí, profesor, no hay pregunta. Ok. Señorita Contreras me dijo que estaba claro, señor Ponce también. Ok, muy bien. Bueno, eso... Esa es otra pregunta. Por favor. Mire, Diga. es como una empresa, pero a la vez también funciona como fundación. Se llama Médicos Sin Fronteras, pero Ya. también es sin fines de lucro. Esa entra como entidad pública o entidad privada, porque en sí también es una empresa. Ya, esa no tiene fines de lucro. Médicos Sin Fronteras está aquí. A ver, aquí estamos. Sin fines de lucro. ¿Ya? Sí, es sin fines ¿Y de está aquí? lucro, pero también es una empresa. No es una empresa en realidad. Es una... Bueno, es una institución que ayuda a las gentes que no tienen acceso a la medicina. Así es. Pero no es una entidad con fines de lucro. Es completamente sin fines de lucro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que fijarnos en realidad en cuál es, digamos que a veces es difícil saber cuáles son lo uno y lo otro, ¿no? Pero digamos que la esencia de estas instituciones es tener una finalidad social o pública. Normalmente cuando son entidades que ayudan a la gente, son entidades sin fines de lucro y son privadas, ¿no? Es una entidad privada esa. Y, ay, perdón, y son son entidades privadas que no tienen finalidades de lucro. Entonces, Médicos Sin Fronteras es como la Fundación Vista para Todos, o como otras entidades de ayuda a las personas que por alguna razón no tienen acceso al servicio público de medicina o al servicio privado también de medicina. Muchos hospitales, en Esmeraldas no conozco mucho, pero aquí en Quito hay un par de hospitales, como por ejemplo el Hospital Metropolitano, que en realidad hacen fines de lucro, eso sí son empresas, ¿no? También, por ejemplo, el hospital, porque eso es diferente, ¿no? Aquí, actividades de salud, hay algunas que tienen fines de lucro y otras no. Por ejemplo, el Hospital Metropolitano sí es una empresa, es una sociedad anónima, y ellos sí tienen fines de lucro. El Hospital de los Valles, por ejemplo, que existe aquí en Quito, son entidades con lucro, pero en Quito también existe, por ejemplo, el Hospital Bozandes, que es una entidad que está regentada por los evangelistas, me parece, y ellos no tienen fines de lucro, por ejemplo. O sea, ellos sí no, es también un hospital privado, pero no tiene fines de lucro. Entonces, eso ya depende, ¿no? Igual en las universidades, por ejemplo, la PUCE, por ejemplo, la católica, todo el sistema de la católica no tiene fines de lucro, está constituido así, ¿no? Sin entidad sin fines de lucro, pero, por ejemplo, la Universidad San Francisco
que funciona en Quito, o la Universidad de Espíritu Santo, que funciona en Guayaquil, esas sí tienen fines de lucro. Son constituidas para eso, para ganar dinero. Entonces, eso ya es, o sea, Profe, no es una regla general, ¿no? Señor Cuero, dígame. profe, se sobreentiende, por ejemplo, yo quiero sacar un colegio privado para el Cantón Esmeralda, un colegio particular. Yo tengo que acercarme al Ministerio de Educación y me presento mi informe técnico legal, mi proyecto, y el colegio me lo emiten, pero cuando me dan la resolución jurídica, me van a indicar de que el colegio yo tengo que cobrar una cantidad bien pequeña, porque si yo me sobrepaso de eso, me pueden seguir un proceso judicial, el Ministerio de Educación. Así mismito Así también me puedo acercar al Ministerio de Inclusión Económica Social a solicitar una guardería, una fundación, y ahí mismo en la modalidad contractual también así mismo me van a decir de que yo soy una entidad sin ánimo de lucro, que no puedo. Entonces, más o menos así se sobreentiende. Así es. O sea, eso porque usted está constituyendo el colegio o la escuela o la entidad educativa bajo la figura de una entidad sin fines de lucro. O sea, eso tiene esas características. Por eso es que tiene limitados los temas de las pensiones, ¿no? Entonces, ahora también existe esta otra estructura que es la que sí tiene fines de lucro y digamos que usted puede crear ese tipo de instituciones. Pero eso ya, digamos, depende de los que vayan a crear esas instituciones nuevas, de cuál quiere que sea el objetivo. O sea, porque si su objetivo es llegar a la gente con un servicio, digamos, con una finalidad social o pública para tratar de abastecer las deficiencias educativas de Esmeraldas a través de un colegio que esté orientado a atender necesidades sociales, eso no tiene fines de lucro. Entonces, no, claro, no podría usted cobrar pensiones súper elevadas. Ahí tiene que ceñirse a lo que le diga el Ministerio de Educación. Por supuesto que sí. Pero si tiene otros objetivos que ya no son, digamos, sociales, sino que son ya objetivos de lucro, pues entonces ahí probablemente ya no va a tener los límites. Lo que sí va a tener es que cumplir los pensums y las estructuras que tienen, pero ya su colegio no va a beneficiarse de ninguna de las prerrogativas que le da el Ministerio de Educación, porque usted va a seguir un camino ya más digamos, de lucro. Eso puede haber, sí, sí puede haber, se puede hacer, pero claro, necesita usted tener un claro conocimiento del mercado de si va a tener estudiantes, ¿no? Pues usted pone un colegio caro eh, y no tiene, digamos, no tiene hecho un buen estudio de mercado, pues no le va a ir muy bien, no va a tener muchos inscritos porque generalmente esas pensiones son caras. O sea, yo, por ejemplo, le puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Por contarle algún par de ejemplos de cómo funciona en términos económicos. Mi hija, por ejemplo, estudia en un colegio que es un colegio jesuita, que es de la misma línea de la católica, ¿no? Y es un colegio que no tiene fines de lucro, ¿ya? No tiene fines de lucro, igual que la católica. Entonces, claro, ellos tienen una limitación en las pensiones, entonces no se puede pagar, yo creo que en este momento estoy pagando más o menos unos $370 por mes. No puede pagar más que eso, es el límite máximo, no se puede pagar. Pero hay otras entidades, y le puedo citar algunos ejemplos. Está, por ejemplo, el Colegio Menor de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene, por ejemplo, aquí el Colegio Americano, ¿no? Tiene el colegio, qué sé yo, el colegio alemán, tiene el colegio, la Academia Cotopaxi, por ejemplo. Y entonces ahí las pensiones oscilan entre los 1.500 y los $2.200 por mes. No tienen límite esos. O sea, entonces es una pensión sumamente costosa, súper cara, y porque esos colegios están direccionados hacia el lucro. O sea, claro,
¿Cuántos estudiantes tiene el colegio de mi hija? Pues probablemente supera los 3.500 estudiantes, ¿no? Porque es evidente. Los otros colegios, ¿cuántos estudiantes tienen? Pues probablemente no superan los 600, o 500, 600 estudiantes máximo. Porque claro, son colegios que están orientados a tener un ingreso económico más alto y obviamente tienen una ganancia. Entonces, esa es un poco la diferencia. eh, pero claro, habría que fijarse en qué tipo de, digamos, qué instrumento se utilizó para constituirles, ¿no? Si unos se constituyen generalmente como empresas, otros se constituyen bajo una estructura, digamos, de club o digamos, de centro de enseñanza o ese tipo de cosas. Entonces ya ahí tenemos diferencias radicales, ¿no? Pero en todo caso, esto es la estructura general, ¿no? Que yo siempre trato de que quede claro que hay esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es finalmente las personas divididas en dos, que son personas naturales, definidas como los miembros de la especie humana, ¿no? Es decir, los seres humanos, y personas jurídicas que están definidas como entes ficticios. Y dentro de las personas jurídicas hay una doble división. Primero, por un lado, las personas jurídicas de derecho público y por otro lado, las personas jurídicas de derecho privado. Y dentro de las personas jurídicas de derecho privado, lo que va a tener es personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro y personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, ¿ya? Eso es básicamente. Hasta ahí ¿hay alguna pregunta? No. Ok, entonces, dejemos esto resumido porque me toca hablar de una categoría que está fuera de esto, entonces voy a dejarles resumido de la siguiente forma, ¿no? A ver. ¿Dónde tengo estas categorías? A ver, aquí. Ok, listo. Entonces, esto sería así, ¿no? Personas, vamos a ponerle aquí las personas jurídicas y acá personas naturales. ¿Ya? Digamos que aquí lo que podemos hacer es no. Eso. ¿Ya? Esa sería la división, ¿no? Y acá personas jurídicas de derecho público. Acá estarían personas jurídicas de derecho privado. Ya. Yo no sé si puedo bajarle, digamos, de este. Ok.
Entonces, no sé si se ve bien el gráfico, ¿no? No sé si se ve bien el gráfico. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ahora, yo les había dicho al principio que cuando definimos a las personas como los sujetos capaces de contraer obligaciones y ejercer derechos, yo les había dicho que hay una categoría aparte, ¿no? Entonces hay personas naturales y personas jurídicas, pero hay una categoría que está aparte y que está en la Constitución, ¿ya? Entonces, aparte de esta división de personas dentro de los sujetos, hay una más, que es una un poco más extraña, ¿no? Pero hay una más. Y esa es la naturaleza. Que en el Ecuador, la naturaleza es concebida como un sujeto de derechos. Y sujeto de derechos, es la naturaleza. Entonces ahí hablamos del ecosistema, del medio ambiente, básicamente. Es una categoría adicional. No existe en ningún otro país a nivel constitucional, solo en el Ecuador. ¿Ya? Normalmente las personas son naturales y jurídicas, ¿no es cierto? Ya hemos visto, naturales, miembros de la especie humana, jurídicas pueden ser, digamos que las personas naturales y jurídicas pueden ser, digamos, digamos que, a ver, ¿dónde está? Un segundito que voy a apuntarle aquí. Ya. Ok, bueno. Entonces, personas naturales, personas jurídicas y un tercer clase de sujeto que está fuera de toda división es el caso de la naturaleza, ¿no? La naturaleza que tiene derechos. Esto está establecido, digamos, por si acaso ustedes pueden encontrarle en el artículo 10 y 71, artículos 10 y 71 de la Constitución. Pero no tiene digamos que la naturaleza no tiene, no es un sujeto de derechos, pero no tiene una clasificación exacta, no tiene personería jurídica, a nadie le establecen como, digamos, como una persona jurídica, a nadie se le establece de esa manera, así que es un poco extraño, pero es lo que tenemos, ¿no? Y nosotros lo manejamos de esa forma. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está claro? Profe, disculpe. Dígame. Señor Cuero. Lo que dice del sujeto de la naturaleza, eso tiene que ver con el medio ambiente, ya. Sí. O sea que, digamos, yo tengo un ejemplo, tengo un terreno y ahí ahí se me ha criado una planta que pertenece al medio ambiente. Puede ser una planta como una ranconcha o otras de esas que están ahí tipificadas que no se las puede tocar. ¿Cómo uno haría si no está dentro del sector de riesgo, pero tengo la planta en mi terreno, pero mi terreno no está en el sector, digamos, que está protegido por el medio ambiente, pero dentro del terreno tengo ahí dificultad porque tengo, digamos, Claro, lo que pasa es que hay ciertas plantas que tienen una protección para que no las pueda tocar. Lamentablemente ese es un tema que sí está regulado.
digamos, le va a pasar un poco lo mismo con el manglar o con ese tipo de vegetación. No se pueden tocar, pues, no se pueden tocar y de hecho no puede hacer nada respecto a eso dentro de su propiedad. Usted puede intervenir todo el resto de su propiedad porque no está en un área protegida, pero habría que ver en realidad, ¿no? O sea, qué tipo de planta es la que tiene en el terreno. Porque puede ser que la protección sea más bien por el hecho de estar dentro de un área protegida y no tanto por el tipo de planta, porque, por ejemplo, el caso del manglar es diferente, porque el manglar por sí mismo está protegido, o sea, esté fuera o dentro de un área protegida, el manglar sí tiene que respetarse, porque es un bien público, en realidad, está declarado como bien público, entonces no hay cómo tocarlo. Pero si es otro tipo de planta que habría que ver qué tipo de planta es, podría ser que no sea tan problemático que decida limpiar el terreno porque no, digamos, porque puede ser que la prohibición que pesa sobre esa planta en específico sea dentro del área protegida y no en un terreno privado. Entonces, habría que ver qué tipo de planta es, o sea, para ver o sea, exactamente qué tipo de planta es y ver cuál es la regulación que existe al respecto. Eso sería. No sé si eso le deja claro, señor Cuero. Sí, profe, sí. Sí, ok. Entonces, esa es la idea, ¿no? Principal. Bueno, nosotros hemos entrado a algunas fórmulas, ¿no? Y yo les voy a plantear algunas de las estructuras, algunos de los conceptos fundamentales. Ya hemos visto el derecho privado, el derecho público, hemos visto las personas, que espero que quede súper claro, ¿no? Para ustedes, cuando, digamos, vamos a ir en los exámenes también haciendo este tipo de preguntas y cosas, pero lo que sí les diría es que tratemos en todo caso, tratemos de mantenernos estudiando en estos temas, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas definiciones, ¿no? Que son importantes. Antes de pasar al tema de las fuentes del derecho, que es el punto más claro de toda la clase, y vamos a seguir analizando estos temas. En todo caso, me parece que siempre tendremos que seguir investigando sobre cuáles son los ejemplos, las principales clases de personas naturales, jurídicas, asimismo de derecho público, derecho privado. Así que traten de, por favor, o sea, ir pensando ejemplos y cosas que eso sí les ayuda, ¿no? A comprender esa parte de la materia. Es bien importante eso, ¿no? Es bien, bien importante que ustedes tengan ese conocimiento de base, ¿no? Es fundamental. Bueno. Eso básicamente. Ok. Vamos a continuar ya la próxima semana porque en este momento ya tengo temas en los que vamos a avanzar. Vamos a ir con el tema de la interpretación. em, y bueno, vamos a avanzar en eso. En todo caso, ya nosotros iremos haciendo los análisis que nos toca, así que por favor estén pendientes de los campos virtuales. Sus notas están asentadas ya en todo caso, ¿no? Así que las pueden chequear y las pueden comparar con las calificaciones que están en el primer aporte en el campus virtual, ¿no? Para, pues, por si acaso alguien, pues, no le quede claro del procedimiento de promedios, ¿no? Que tienen ya. Eso sería. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, algo? Parece que ya mejoró la señal. Ok, nada. Nos vemos entonces el próximo día martes. Que les vaya bien. Listo, profe, cuídese, igualmente. Chao, chao.
Profe, Stop record.